Estamos muy contentos de poder volver a reencontrarnos. En esta semana estaremos estudiando un nuevo tema que lleva por título El Pacto en el Sinaí. Ya estamos con ustedes en una nueva entrega de las lecciones de la Escuela Sabática, ya el séptimo tema de esta serie. Y hemos avanzado y les agradecemos que ustedes sigan las transmisiones de cada semana. Con invitados especiales en esta ocasión. Nos acompaña nuevamente Pastor Pablo Millanao, profesor de la Facultad de Teología del área de Teología Bíblica. Bienvenido, Pablo. Gracias una vez más por estar aquí. Gracias a cada uno de nuestros amigos también por estar con nosotros. Y Luis también, profesor de la facultad en el área sistemática. Gracias, Luis, ya es tercera vez que estás con nosotros, un privilegio de tenerte. Muchas gracias, Josué, por la invitación. Una alegría nuevamente estar con ustedes acá compartiendo este programa. Gracias por estar con nosotros. Es una gratitud al Señor y una gratitud también a ustedes, porque nos siguen semana a semana en este programa, donde podemos estudiar, repasar, profundizar en distintos elementos de lo que significa el pacto que la palabra de Dios nos presenta como parte de la experiencia no solo del pueblo de Israel, sino que del Israel espiritual y de cada uno de nosotros. Y queremos pedir la presencia de Dios en este estudio y en cada corazón de los que estamos conectados en esta hora para estudiar la palabra del Señor. Oremos. Amoroso Padre, te damos muchas gracias porque podemos abordar estos temas de tu santa palabra y queremos pedir la asistencia del Espíritu Santo para que lo que comentemos en este lugar, lo que podamos, Señor, compartir, pueda ser de edificación para nuestra vida espiritual, para nuestra fe. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el séptimo tema de las lecciones de la Escuela Sabática lleva por título El Pacto en el Sinaí. Y yo quisiera leer para ustedes un versículo que se encuentra en la Biblia, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dice así: Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Qué tremenda promesa, ¿no? Pablo, bueno, en el Sinaí el Señor reafirmó el pacto. Ya hemos hablado de algunos aspectos del pacto en el Sinaí. ¿Qué tipo de relación Dios quería establecer con este pueblo? ¿Qué implicancias tenía esta relación especial, distinta quizá, ¿no?, que la que el pueblo podía tener con otra deidad o que las otras naciones tenían con sus propias deidades? Esto pareciera ser muy singular. Sí, la verdad es que cuando hablamos de pacto, ciertamente hay paralelos con lo que hacían otras naciones, pactos entre reyes y sus vasallos y cosas de ese estilo. Y se entiende el pacto bajo ese tipo de relación, subordinada, etc. Y claro, nosotros somos creación de Dios, Él es el creador. Y aún así, Él no busca siempre usar solo esa comparación. Él se presenta como creador, ciertamente, pero también vamos notando una relación mucho más cercana. Ya se ha aludido a esto. Si nosotros vamos, por ejemplo, allí al capítulo 19 de Éxodo, encontramos ahí en el versículo 4 que nuevamente, en una forma muy resumida en este versículo, se hace casi toda una sinopsis de lo que fueron todos los años de peregrinaje, lo que fue su salida de Egipto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios está profundamente interesado en justamente cultivar una relación cercana con su pueblo. Esta expresión, si nosotros la colocamos en labios de Jesús, la encontraríamos totalmente ad hoc, ¿no? Y es increíble cómo a veces se separa, ¿no?, Antiguo y Nuevo Testamento. No, la intención de Dios siempre ha sido la misma, que su pueblo viva y goce de una relación estrecha con Él. Y luego, en los libros que ya también hemos estado revisando, por ejemplo, allí en el libro de Deuteronomio,
nosotros encontramos en el versículo 31 del primer capítulo, nuevamente otra reseña breve de lo que ha sido la historia de Dios con su pueblo. Y en el desierto dice: has visto que Jehová tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Por lo tanto, no es solo venir a Él, sino también es tener jornadas juntos en este viaje, en este camino de lo que es la salvación, salir de la esclavitud de Egipto, ir hacia la tierra prometida. Y veremos que esto vuelve a suceder nuevamente en otros profetas que siguen usando la analogía padre-hijo. Por lo tanto, siempre el pacto hay que entenderlo bajo esta premisa. Dios se aproxima a nosotros como alguien cercano, pudiendo siempre presentarse como creador, hablándole a sus criaturas, que ciertamente es un tema muy importante en la Escritura. Él aún así reconoce que su relación busca ser más íntima aún, como la de un padre y un hijo. Y el pacto entonces debe, por lo menos en nuestra mente, ser concebida en esa relación de intimidad. Qué, qué significativo, ¿no? Quizá una relación tan cercana, de una conexión tan profunda. Ahora, uno de los hitos más trascendentes de la historia del pueblo de Israel fue el Éxodo, o la liberación del pueblo que estaba esclavo en Egipto. Salió de esa condición. La pregunta es, ¿qué hizo posible o a qué se debió la liberación del pueblo de Israel desde Egipto? ¿Qué pretendía Dios? ¿Qué elementos podríamos mencionar respecto a ese evento tan importante en la historia de este pueblo? Miren, en primer lugar, nosotros debemos recordar que hay una promesa de parte de Dios que incluso fue dada al propio Abraham. Ujú. O sea, en el capítulo 15 de Génesis uno encuentra ese momento cuando Dios hace este pacto, ¿no? Se evidencia este pacto de manera física cuando se le pide a Abraham que él coloque, ¿no es cierto?, los animales allí, partidos, se genera este espacio donde Dios tiene que pasar, que era una forma, digamos, que se utilizaba en aquel tiempo para confirmar el pacto. Y en ese mismo contexto, es decir, si uno busca Génesis capítulo 15, en el versículo eh, eh, 15 en adelante, ¿no? Se menciona, versículo 13 en adelante, Dios le dice a Abraham: ten por cierto que tu descendencia habitará esta tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y acá está dada, mira, a mí me llama mucho la atención cómo Dios proféticamente le cuenta a Abraham, por decirlo así, toda la historia de lo que iba a pasar con su pueblo en adelante. Cómo su pueblo iba a volver, iba a quedar en Egipto en esclavitud, cómo Dios lo iba a librar de esa condición de esclavitud, cómo Dios lo iba a traer de regreso a la tierra que él había prometido a Abraham para que su pueblo se estableciera. Entonces, esta acción de liberación, esta acción de redención, obedece únicamente a la voluntad de Dios. Es decir, es Dios quien actúa como el redentor de su pueblo. Es Dios quien actúa tomando la iniciativa para rescatar a su pueblo de esta condición de esclavitud y llevarlo en libertad a la correcta y verdadera adoración. Porque aquí hay otro elemento importante que se da en este contexto. Las generaciones que fueron naciendo dentro del contexto de la esclavitud en Egipto fueron perdiendo, digamos, obviamente esta percepción de lo que era la verdadera adoración, esta verdadera relación que se había establecido con Dios. Elena de White menciona, por ejemplo, en Patriarcas y Profetas, cuando ella comenta sobre el momento en que el pueblo estaba en la esclavitud, ella dice ahí claramente que una de las preocupaciones de los más ancianos era el ver que las generaciones que estaban viniendo allí no estaban yendo hacia el camino de Dios, sino que estaban recibiendo la influencia de la cultura, de la religión egipcia y que estaban desviando sus corazones de los verdaderos principios. Entonces, la liberación se hacía necesaria para que el pueblo en libertad pudiese adorar a Dios y las condiciones del pacto pudiesen establecerse correctamente con su pueblo. Entonces, Dios se manifiesta aquí como el Redentor. Dios se manifiesta como quien libera. Dios toma la iniciativa, Dios rescata. Y lo hace de una manera maravillosa, como lo menciona acá el libro de Génesis, ¿no? En esta promesa. Y que después uno lo ve hecho una realidad. En Éxodo capítulo 6, por ejemplo, ¿no? Donde se menciona claramente la intervención divina para extraer a su pueblo de esta esclavitud y de esta condición y llevarlo finalmente, como lo menciona Éxodo capítulo 19, en alas de águila, ¿no? Es decir, con tierno cuidado, con preocupación,
a la libertad para justamente lograr que su pueblo pueda también cumplir los propósitos que el pacto tenía, que era este acto también de ser un medio y un canal de reflejar la gloria de Dios. Es decir, el Señor fue consecuente con su promesa, Ujú. la cumplió, lo había anunciado, actuó, liberó al pueblo, le dio una nueva experiencia, una nueva etapa para comenzar y constituirse en una nación que pudiese cumplir su propósito. Pero en esa época ocurrió algo también muy importante, además de la liberación del pueblo desde Egipto, hay un hito muy importante que ocurrió en el Sinaí. Claro, Dios descendió, se hace el pacto, pero se entregaron los 10 mandamientos, Ujú. las tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, en donde estaban 10 mandamientos que hablaban acerca de el amor y lealtad a Dios y también del amor y el respeto al prójimo. Eh, ¿qué, qué involucra, qué implicancias tiene que Dios haya dado estos mandamientos? ¿Era un acto judicial? ¿Era para normar simplemente la relación? ¿Había una intención más amplia o profunda en el hecho de que Dios haya entregado los 10 mandamientos al pueblo? Bueno, la verdad es que volviendo tal vez a ese capítulo 19, que justamente es la antesala de esto, es ahí donde el pueblo se empieza a reunir en los faldeos del Sinaí, es ahí donde son invitados a prepararse, a santificarse por las grandes cosas que Dios haría. Y justamente en el capítulo siguiente, entonces, es donde tenemos el registro de el decálogo, ¿no es cierto? Estos 10 mandamientos. Por lo tanto, hay que leerlo desde ese escenario previo que Ujú. nos dejó el capítulo 19. Un Dios que desea que su pueblo esté con él. Un Dios que desea que su pueblo sea santo, que se prepare para las grandes cosas que Él va a hacer en medio de ellos. Y por lo tanto, cuando uno entiende el decálogo, los 10 mandamientos desde esa perspectiva, uno entiende que Dios no les estaba imponiendo deberes propiamente tal, sino que estaba enseñándoles a justamente vivir bajo esta nueva realidad que era totalmente ajena o desconocida para ellos, la libertad en la cual Dios ya los había introducido. Cuando uno recibe un presente, algo muy valioso, yo creo que todos podemos coincidir que procuramos cuidar aquello, Ujú. resguardarlo, no perder esto que se ha podido obtener muchas veces de gracia. Y justamente esto es lo que está ocurriendo acá. Entonces, la propia secuencia de estos capítulos, el 19 y la preparación del pueblo, el 20 que justamente antes de que se pronuncie cualquiera de estos mandamientos, Dios primero diga, verso 2 del capítulo 20, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y luego entendemos de que ley en realidad eran enseñanzas, ¿no es cierto? No ley nuevamente como nosotros lo entendemos ahora. Eh, Situaciones que están tal vez hasta reaccionando a situaciones que ya han avanzado para mal en la Ujú. sociedad y la sociedad tratando de enmendar va generando leyes y yo creo que en todo país ya va en las miles y miles de leyes, ¿no? Y diferentes códigos para cada cosa. Pero no, esta no era la realidad aquí. Lo que Dios estaba haciendo era formando una identidad en su pueblo como tal y una identidad en ese lazo cercano de Dios como su Padre, Dios como su Creador, un Dios que ya había, como decía Luis, tomado esa iniciativa y respondido al clamor. Nunca se nos olvide, hay un clamor, pero es porque Dios responde a un clamor. Dios está solo contestando, reaccionando. No, correctamente ya se ha enfatizado, ¿no? Dios toma la iniciativa, pero sin lugar a dudas es necesario que el ser humano también reconozca su necesidad, clame. Y cuando clama es porque percibe que hay cosas en la vida que no están bien. Y hay cosas en la vida que tenemos que aprender de nuevo. Ujú. Y para eso están los 10 mandamientos. ¿Cómo vivo ahora que Dios me ha salvado? ¿Cómo vivo ahora que Dios ha escuchado mi clamor? ¿Cómo lo hago para no volver a estar en esa situación en donde en mi desesperación tuve que clamar? Ujú. Ok, Dios me enseña cómo vivir a través de estos preceptos. Qué interesante, ¿no? La ley no como una carga, como una imposición al pueblo, sino como un código de amor para entenderse el pueblo con su Dios y entenderse con su prójimo.
Es una mirada distinta, ¿no? Ujú. Porque hoy en día, como tú bien explicabas, las leyes parecieran ser algo que nos viene a limitar, nos quita la libertad, nos impone cosas, y si las fallas o las transgredes vienen las consecuencias directas, ¿no? Además que la ley es el reflejo del carácter de Dios. O sea, cuando nosotros hablamos del concepto de la ley tenemos que entender eso. Es decir, la ley refleja lo que Dios es en su Ujú. santidad, en su pureza, en su forma de actuar. Por lo tanto, si estamos hablando de que Israel tenía que ser un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo que refleje justamente esa santidad y ese carácter que emanan de Dios, entonces estos principios vienen a esbozar justamente esa forma de vida que ellos tenían que internalizar de una manera natural en su relación con Dios. Así es. Es decir, no era una cuestión de carácter externo solamente, Ujú. que lamentablemente nosotros vemos dentro de la historia, finalmente en Israel posteriormente se transforman en acciones netamente Ujú. externas, sino es lo mismo que Dios quiere hacer en nosotros cada día, es decir, pondré mis leyes en sus corazones. Es decir, el propósito de Dios es que este acto de poder vivir en santidad, de poder vivir reflejando la presencia de Dios, el carácter de Dios en nosotros, sea una obra interna, es decir, una obra que el Espíritu Santo realiza en nuestros corazones, colocando en nuestra mente esos principios que finalmente se transforman en vida, en acción, y nosotros podemos ser verdaderos y consecuentes cristianos en ese contexto. Y es lo mismo que se daba en el contexto con Israel. Ujú. Solo tal vez un alcance. Nosotros hablamos de 10 mandamientos, pero alguien podría decir, bueno, pero yo sigo leyendo y veo que hay leyes sobre los esclavos, leyes sobre alimentación, leyes sobre Mm. qué pasa con que eran solo 10. Pero la verdad es que nos damos cuenta de que ahí están los principios que luego se ven expresados en cada una de estas dimensiones de la vida cotidiana de ellos. Am, es interesante esto porque cuando uno ya es padre, uno entiende de que hay un consejo que a veces se entrega, ¿no? Profesionales y mucha gente lo comparte, que sean pocas las reglas pero claras, ¿no es cierto? Ajá. Perfecto. Y Dios creo que puso eso ahí como un principio, pocas reglas pero claras. Y si pensamos en cómo era la religiosidad de los egipcios, que como mencionaba Luis, estaba ahí tentando a las nuevas generaciones, cómo era la religión de las otras naciones paganas, eran extremadamente eh, llenas de superstición, De llenas de ritos. mucho ritual, Ujú. muy complejas, mucha mitología, eh, sucesiones y generaciones de dioses que daban luego nacimiento a una nueva generación de dioses. Un tremendo Muy enredo complejo, ¿no? que Dios viene a simplificarlo. Y por lo tanto vemos en el pacto finalmente cómo Dios nos está justamente liberando. No nos está complicando, nos está liberando. Porque en base a esos 10 principios vemos cómo el resto de la vida, la economía, la sociedad se comenzó a construir. Pocas reglas pero claras, como un buen padre haría con sus hijos, ¿no? Muy, muy interesante. Y vamos a continuar nuestra conversación una vez que tengamos un alto, veamos este interesante video y nos vamos a volver a conectar con este tema tan interesante. El mundo cambia y trae nuevos desafíos. Desafíos que nos llevan a aprender, crear, innovar y elegir. Desafía tus sueños y elige el futuro que quieres vivir. Universidad Adventista de Chile. Grandes profesionales, mejores personas. Acreditada 4 años. Ya estamos de vuelta para seguir comentando y profundizando en este tema, el pacto en el Sinaí, las implicancias que tiene este pacto hasta el día de hoy. Lo miramos, lo estudiamos porque tiene algo que mostrarnos, que enseñarnos respecto a Dios, a su plan de salvación, a sus propósitos para nuestra vida. Y estábamos comentando acerca de los mandamientos, ¿no? De la ley de Dios, un reflejo del carácter de amor que tiene Dios y que quiere que nosotros también lo reflejemos. El cumplimiento de los mandamientos no tiene que ver con simplemente responder a ciertas exigencias y que con ese cumplimiento nosotros entonces calificamos para algo, sino que es una respuesta de amor y gratitud a Dios. Es conectarnos con Dios, es un punto de encuentro con Dios, la obediencia a la ley del Señor. Ahora, volviendo un poco al tema más amplio, que es el pacto que hemos estado estudiando todo este trimestre, ¿qué ópticas o qué miradas podemos dar al pacto? Recapitulando un poco, creo que es muy bueno hacer un alto otra vez
y volver a retomar el tema más amplio del pacto y de esa manera ir precisando y profundizando en esta temática. Pablo, ¿qué miradas podríamos darle al pacto y de alguna manera profundizar nuestra comprensión de este aspecto? Bueno, creo que siempre debe primar una óptica en donde la iniciativa de Dios está primera y nuestra respuesta que sigue de manera natural. Y digo de manera natural porque uno es optimista. Es lo De que esperable. claro, que el ser humano sabrá entender su condición y verá que Dios está realmente trayendo una solución concreta, que es la salvación, a este gran problema que es el pecado. Y por lo tanto, muchas cosas cuando entran en esa lógica, en donde Dios es el que está tomando la iniciativa y el ser humano solo responde, ahí es donde surge esta palabra pequeña pero muy poderosa, que es fe. Nosotros creer en Dios, nosotros aceptar lo que Él ha hecho y entender nuestro lugar en este plan de salvación. Como en el pacto hay bendiciones, maldiciones, hemos visto también el rol de la ley, está siempre el peligro, ¿no? De pensar de que es mi conducta, es mi obediencia, es como yo me ciño a ese código legal, que ahí está entonces la clave. Y ese fue el gran error, ¿no es cierto?, de generaciones pasadas, pero también puede ser nuestro problema también en la actualidad. Y vemos que la iglesia cristiana tuvo que luchar mucho con esto. El apóstol Pablo escribió en muchas de sus epístolas justamente sobre este tema. Gálatas, ¿no es cierto?, es tal vez una de las cartas más emblemáticas en ese sentido, o su carta a Tito, que aunque es muy cortita, habla de fe y obras, cómo deben estar en clara armonía con respecto al plan de Dios. El apóstol Santiago también debe aclarar mucho este aspecto. Por lo tanto, entender nuestra condición pecaminosa, entender de que a pesar de nuestra condición pecaminosa, Dios igual nos ama y tomó la iniciativa, y que luego de ahí Él nos quiere moldear en una nueva vida. Creo que esa es una perspectiva, como tú decías, una mirada que no debemos olvidar. Romanos capítulo 3 nos deja muy claro la condición en la que estamos. Pablo le dedica por lo menos 2 capítulos enteros ahí en Romanos 6 y 7 para hablar justamente de esta lucha, el capítulo 7 sobre todo, ¿no? El bien que quiero, eso no hago. Eso es muy real. Y la verdad es que nosotros no tenemos por qué ponernos una máscara delante de Dios. Él nos conoce y aún así Él toma la iniciativa en esto de establecer un pacto. Entonces, esa mirada que se recoge de varios de estos pasajes que hemos mencionado me parece que es fundamental. Ahora, a través de la historia pareciera que el ser humano siempre se ha inclinado un poco hacia una forma de religión centrada en sí mismo, ¿no? Y allí está el tema de las obras. Porque si bien es cierto, Pablo habla de la fe y las obras, está hablando de un tipo de obras. Y son esas obras que hace Dios en nosotros. Es decir, Justamente. es su gracia que obra en nosotros, nos hace capaces de producir los frutos del Espíritu, de actuar bien, en armonía con los principios divinos para honrar a Dios. Pero, como digo, a través de la historia pareciera que, y la mayoría de las religiones también, ¿no?, tienden a centrarse en sí mismos siempre, en el hombre. ¿Qué puede hacer el hombre para conquistar el cielo? ¿Qué esfuerzo, qué sacrificio, qué obras, qué acciones, ¿no? Bueno, pero la fe. Volvamos a la fe, Luis. ¿Qué relevancia tiene la fe en la salvación del ser humano y en la participación del pacto? Mira, es interesante analizar el concepto de la fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros minimizamos el concepto o lo definimos solamente como una cuestión de intelecto, es decir, la capacidad de creer en algo o en alguien. Entonces la gente dice, yo creo en Dios y es suficiente. Pero en realidad el concepto de la fe tiene implícita también la obediencia. Para mí la fe hay una expresión que creo que la define muy bien, que es la palabra confianza. Porque cuando tú confías en alguien, no solamente crees en ese alguien, sino que estás dispuesto a hacer lo que ese alguien te dice. Si lo vemos de una manera práctica, vas al médico y tú crees que la persona que te atiende es médico. Y él te dice, bueno, tiene que hacer este tratamiento, y tú sales con la receta, y como tú crees que él es médico y confías en él, lo haces. Por lo tanto, la fe no es solamente decir yo creo, sino que también está esta disposición a hacer lo que Dios nos dice, porque lo que Dios nos dice siempre es lo mejor para nuestra vida.
Entonces, la fe del cristiano es una fe que obra, pero que obra por amor. Es decir, es el fruto también, bueno, de hecho la fe es un don que Dios nos da. Y la fe se acciona, digamos, como un elemento fundamental, primero para la aceptación de Cristo en nuestra vida, como nuestro Salvador, pero al mismo tiempo también como un elemento que nos lleva a esta disposición de la obediencia, como una consecuencia en esta relación que se ha restablecido a través de Cristo por medio de su sacrificio, donde las acciones que el cristiano hace son un fruto justamente de esta confianza o de esta relación restablecida, lo que no teníamos antes de conocer a Cristo. Entonces no podemos colocar las obras como un elemento meritorio para recibir algo. Además que si nos damos cuenta en la dinámica de lo que Dios ha llevado en el pacto, Dios redime, Dios rescata, Dios lleva a su pueblo y viene la respuesta. Si te das cuenta, o sea, con Israel fue así. Dios lo sacó de la esclavitud, lo llevó por el desierto, lo cuidó, lo llevó al Sinaí y ahora espera la respuesta. Viene la respuesta en consecuencia. Y en la vida cristiana es lo mismo. Es decir, Cristo murió por nosotros, nos ofrece su gracia, nosotros a través de la fe la aceptamos y la respuesta es justamente vivir en esta relación restablecida con el Señor, donde el Espíritu Santo obra en nuestros corazones, donde la palabra de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas y nuestras acciones son el fruto de esa experiencia de salvación. Es un concepto muy interesante, ¿no? La obediencia al final no es por temor a una consecuencia, no es por interés de obtener algo, es una respuesta de amor en alguien que creo que me ama y que le confío entonces en mi vida, entonces hago lo que él me dice que es mejor para mí. Es muy distinta esa mirada, ¿no? ¿Cuántas personas hoy a lo mejor viven bajo la carga de la religión? Porque la religión también puede ser una maldición para algunos. Sistemas complejos de creencias, de acciones, de actos, de requerimientos que cumplir. Finalmente, llegar a Dios está difícil. Yo creo que eso pasó también con los israelitas en un momento. Todos los rituales que ellos tenían, que a lo mejor eran menos que los que tenían las naciones paganas, aún así se transformaron en una carga para muchos. Hasta las mayores bendiciones de Dios, para algunos ya eran una opresión. Hablaremos en otro capítulo de las lecciones de algunos de esos aspectos. Pablo, quizá para terminar, ¿qué podemos decir respecto a la importancia de la fe y el equilibrio entre la fe y las obras como fruto en esta relación pactual con Dios hoy? Sí, quisiera tal vez terminar yendo a este pasaje que es bien conocido en el libro de Efesios, en el capítulo 2. Allí nosotros entendemos tal vez una de las declaraciones tan sintéticas del apóstol Pablo que hace eco hasta el día de hoy. Efesios 2, versículos 8, ¿no es cierto?, al 10. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pareciera que esto también resume un poco la historia del pueblo tal como lo hemos visto, ¿ya? Dios tenía una visión en su mente de cómo traer bendición al mundo, cómo recuperar lo que se perdió en el Edén. Y llama a Abraham, y ese pueblo que comienza ahí crece y luego es sacado de Egipto en condiciones en donde Dios muestra su poder, la honra y gloria es para él. Pero claro, el ser humano se confunde entre medio, ¿no? Y tal vez estas ordenanzas y demás fueron vistas como no resultados naturales de esa relación, sino como requisitos necesarios, etc. Y pareciera que este pasaje vuelve a colocar cada cosa en su lugar. Primero, ¿quién es Dios, nuestro creador? Nosotros solo criaturas. Segundo, no es por obras nuestras, aunque está ese resultado, pero es debido a que Dios nos ha dado ese don, como decía Luis, que es la fe, que nos habilita, que nos capacita. Y por lo tanto la gloria no es para nosotros, sino que es para Dios. Y por eso la salvación en la cual nosotros hoy creemos no es contraria a la ley de Dios. No nos lleva a negar o dejar atrás lo que Dios ha manifestado en su ley, más bien nos lleva a cumplirla, porque Dios está ahí obrando en nosotros a través de su poder, a través de este don del Espíritu que es también la fe. Así que creo que es un pasaje maravilloso que si lo leemos con en nuestro retrovisor mental, ¿no? Si lo leemos con toda la historia del pueblo de Israel o nuestra propia historia personal en mente, nos damos cuenta que nos invita a descansar en la gracia de Dios. Qué hermosas palabras. Pablo, vamos a orar. Quizá
alguno de nuestros amigos está o se ha sentido en el último tiempo un poquito agobiado y dice, bueno, a lo mejor la religión no vale mucho la pena, y es porque a lo mejor necesita redescubrir su relación con Dios. Y este tema que estamos mencionando, que estamos revisando ahora, creo que nos ayuda, nos abre nuevamente la puerta para ver esa luz que penetra de las verdades salvíficas en las cuales podemos descansar. Vamos entonces a orar para terminar. Muy bien. Y los invito a orar entonces, queridos amigos. Padre amante, en esta hora te damos muchas gracias porque tú tomas esa iniciativa, porque tú desciendes y nos alcanzas en nuestra condición, porque ves el clamor que muchas veces se eleva de labios que tal vez ni siquiera te reconocen o no quieren reconocerte. Pero Señor, gracias porque tu amor es abundante, tu gracia abunda más de lo que abunda nuestro pecado. Y gracias porque hoy podemos ahora decidir responder con amor a lo que tú has hecho en primer lugar. Gracias porque hay elementos claros, porque no tenemos que estar indagando, imaginando cómo acercarnos a ti, cómo relacionarnos contigo. Nos damos cuenta que tú ya has dado ese primer paso y deseando proteger y cultivar una relación salvífica junto a ti, podemos responder a través de la fe y vivir una vida que te traiga gloria a ti. Señor, ayúdanos en nuestras dificultades. Ayúdanos, Señor, en cada circunstancia que muchas veces nos deja acongojados y sin respuestas. Que podamos elevar nuestra mirada a ti una vez más y verte como nuestro Dios Salvador, como nuestro Dios que nos creó, como ese Dios que nos ofrece una relación de amistad, como ese Dios que ofrece ser también nuestro Padre, ese Dios que también nos ofrece esa amistad profunda al punto de dar su vida por nosotros. Te agradecemos estos favores y te pedimos una vez más que te quedes con nosotros, tan solo en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Pablo, Luis, muchas gracias. Ha sido un privilegio estar otra vez juntos, meditando, repasando, profundizando en estas verdades de la Biblia y, bueno, esperamos reencontrarnos en otra ocasión. Queridos amigos, me despido en esta hora y quedamos de acuerdo para reencontrarnos la próxima semana en un nuevo capítulo de las lecciones de la Escuela Sabática. Les mando un abrazo y que el Señor les bendiga.